Buen día y bienvenidos de vuelta. La clase anterior tuvimos un gran trabajo con la Revolución Francesa y es que es uno de los acontecimientos más importantes de la historia. No solamente por lo que sucedió y las consecuencias para Francia, sino porque para el resto del mundo fue el primer gran ejemplo de cómo los burgueses podían quitarle el poder a los reyes. Y las demás naciones con mayor o menor éxito lo seguirían intentando a lo largo de los siguientes años. El día de hoy vamos a trabajar, en lugar de verlo de manera cronológica, lo vamos a ver de manera espacial. Es decir, vamos a hablar de diferentes lugares por Europa donde hubieron revoluciones liberales. Y en lugar de ordenarlas por tiempo, las vamos a ordenar por lugar. El día de hoy me interesa también que pongas atención en las banderas. No vamos a usar las banderas clásicas o las banderas que tenía cada país en ese momento, sino que vamos a usar las banderas recientes, para que vayas ubicando más o menos quién está en dónde y cuál es su bandera. Te recuerdo que el objetivo del día de hoy es que conozcas el panorama general de las revoluciones liberales y puedas hacer conexiones con esto después con otros acontecimientos más importantes. Comencemos. España tuvo algunas revoluciones por ahí del año 1814, después de que se liberaron del control de Napoleón, y se quisieron ajustar a la famosa Constitución de Cádiz hecha en 1812. Pero el rey pues no obedeció a esto y simplemente quitó los privilegios de los burgueses. No fue sino hasta 1830, con la famosa Revolución de San Juan y algunas revueltas en Galicia, que entonces el rey se vio obligado a firmar otra vez el poder para los burgueses. Desgraciadamente esto no duró mucho y el rey recibió apoyo de otras naciones del exterior para poder reinstaurarse al poder. Aunque España tuvo algunas manifestaciones en 1848, en realidad no fue nada tan exitoso y no sería sino hasta pasado 1850 que ellos iban a por fin poder hacer su revolución y tomar el poder de los reyes. Alemania, como tal, ha sido un país de grandes ideas revolucionarias, pero son muy malos en la ejecución. Los alemanes, como tal, fueron los primeros en tomar la inspiración de la Revolución Francesa, pero solamente llegaron a manifestaciones que fueron reprimidas y no hubo más. En 1830 se volvió a tratar de hacer una manifestación, pero solo fue una, y después de que se canceló ya no hubo más. No fue sino hasta el año de 1848 cuando sucedió la primera revolución como tal en el mes de marzo. En esa ocasión los alemanes se rebelaron contra su gobierno y trataron de formar un nuevo tipo de monarquía. Por desgracia, los intentos alemanes necesitaban ayudas del exterior y como esas ayudas no llegaron, los liberales simplemente se disolvieron. Cuando Napoleón terminó con el gobierno de Francia y regresó a la monarquía, el nuevo rey, Luis XVIII, se dedicó a perseguir tanto a liberales como a bonapartistas por todas partes. Y aunque había algunos organizados en pequeños sectores como la Charbonnier, pues en realidad no fueron la gran amenaza para el gobierno. No fue hasta 1830, en la famosa Revolución de Julio, cuando se cambió al rey y se impuso uno nuevo, que en este caso era Felipe I. Este nuevo rey fue el primero reconocido como un rey elegido por el pueblo, no por Dios. De manera muy irónica, en 1848, en la Revolución de Marzo, los franceses quitaron a este mismo rey y decidieron poner un nuevo tipo de gobierno, lo que sería la Segunda República Francesa. Esta república duraría más o menos 4 años hasta que José Napoleón Bonaparte se hizo cargo de ella. Esta persona a la postre sería el último rey de la historia francesa. La familia Habsburgo es una de las familias más importantes de la historia y en la época en la que estamos trabajando gobernaban grandes partes de extensión de terreno en Europa Oriental. Uno de esos países dominados era Hungría y en 1848 decidieron levantarse para luchar por su independencia. Los húngaros se organizaron y lucharon contra el gobierno austriaco y lo hicieron bastante bien y hasta lograron formar una especie de gobierno. Desgraciadamente, el rey de Austria pidió ayuda al zar Nicolás I de Rusia y los rusos avanzaron con el ejército húngaro hasta que los húngaros se obligaron a firmar la paz.
Austria y Hungría no se separarían hasta muchos años después. Italia, que en esta época no se llama Italia porque una parte pertenece al Papa y otra parte pertenece a Austria, trató de unificarse desde algunos movimientos en 1818, inspirados también por la Revolución Francesa. Los italianos no lograron tener gran éxito porque los austriacos de inmediato sofocaron las revueltas en Nápoles y en Piamonte. Para 1830 volvieron a intentarlo otra vez de la mano de Ciro Menotti, pero una vez más los austriacos lograron disolver de a poco en poco la revuelta y al final terminaron con la revolución. En 1848, una vez más se hizo una coalición entre los diversos estados italianos, esta vez con la participación de los estados del Papa, y el objetivo era liberarse por completo del dominio de Austria-Hungría. Liderados por Carlos Alberto, los italianos intentaron independizarse, pero cuando llevaban ya una parte de la guerra relativamente ganada, los estados papales salieron de la alianza y de a poco se fueron desmoronando. Para agosto de este mismo año, la revuelta fue sofocada de manera completa, pero ya estaban puestos los antecedentes para las grandes revoluciones italianas pasados 1850. Como te habrás dado cuenta, son grandes acontecimientos por diversas partes del mundo, y cada país europeo peleó de manera más o menos exitosa sus revoluciones. Aunque ninguna de estas fue tan importante como la francesa, todas sirvieron de antecedente para lo que va a venir después en la segunda parte del siglo XIX. ¿Cuál es tu tarea en esta ocasión? Si pusiste atención en el video, te habrás dado cuenta que en 1848 pasaron muchísimas cosas. Lo que quiero que hagas es que realices una cronología de este año. Te recuerdo que una cronología, a diferencia de una línea del tiempo, está organizada de manera vertical y no horizontal. Deberás de buscar cuáles acontecimientos pasaron en diferentes países en 1848 y ponerlos en orden. Yo estaré pendiente de checar tus trabajos. No olvides de compartirnos, llegar a más personas, que este conocimiento no se quede perdido, y nos estamos viendo en las sesiones de la siguiente semana. Soy tu maestro Enrique Flores. Nos vemos pronto.